Bien, acá tengo un archivo donde estamos describiendo algo genérico de lo que vamos a estar avanzando. Tal vez vaya viendo alguna de estas cosas, vamos a priorizar en lo que realmente nos interesa para poder utilizar más adelante Node.js y Vue.js, ¿bien? Que son herramientas que necesitan de un conocimiento básico en JavaScript. Más que todo no para que lo tengan el contenido para poder dar sus exámenes, sino más para poder manejar Vue y Express más adelante. Bien, entonces empecemos. Empecemos con un poco de conceptos básicos. Decimos que JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Esto por qué? Porque, bien, cuando nosotros aprendimos a programar con C++, ¿no? C++, Java, todos esos lenguajes de programación son lenguajes de programación que necesitan de un compilador. Bien, en el caso de JavaScript no necesita de un compilador como tal. Una computadora que no tiene, o sea, es una computadora normal que tal vez tiene un navegador por ahí instalado, puede ejecutar fácilmente código de JavaScript, porque transpila, no compila, sino transpila el código de JavaScript, ¿sí? Por eso decimos que es un lenguaje interpretado. Además de que también es un lenguaje orientado a objetos, igual que todos los que ya conocemos, o la mayoría. Es case sensitive. Case sensitive hace referencia a los nombres que podemos utilizar para ponerles a nuestras variables. Quiere decir que si yo le pongo una variable que se llama A, no será lo mismo que una variable que se llame A, o una variable que se llame, a ver, qué sé yo, size, digamos, tengo una variable que se llama size, no es lo mismo que una variable que se llame size, ¿no? Es case sensitive, porque detecta minúsculas y mayúsculas en los nombres de las variables. Bien, partiendo de esa parte. ¿Qué lenguajes de programación no tienen case sensitive? Un poco para que se entienda esta parte, porque C++ tiene case sensitive también, ¿no? No podemos nombrar una variable A minúscula y una variable A mayúscula. Bueno, más bien podemos hacer eso porque sí los reconoce como variables diferentes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Pascal no es case sensitive, ¿no? Puedo escribir yo fácilmente dentro de Pascal, incluso Beijing, que es una palabra reservada, o bien Beijing también, y también sigue funcionando. Pascal sería un ejemplo claro de un lenguaje de programación que no tiene case sensitive. Bien. Por otro lado, y esto es muy importante, es un lenguaje de muy débil tipado. ¿A qué nos referimos con esto de débil tipado? En C++, por ejemplo, existen diferentes tipos de datos. Existen enteros, longs, shorts, etcétera, ¿no? Floats, dobles y todos esos. Podríamos decir que debido a esto C++ es un lenguaje de fuerte tipado. En cambio JavaScript no lo es, porque una variable la variable se acomoda a su valor y no el valor a la variable. Por ejemplo, en el caso de C++, volviendo a C++, si yo tengo una variable de tipo A, una variable A de tipo entero, necesariamente tendrá que almacenar un entero. Bien, si nosotros le almacenamos, qué sé yo, un carácter, entonces esto al compilarlo nos botará un error. En el caso de JavaScript, la variable se adapta al valor. Bien, o sea, es al revés. O sea, que no nos va a botar error. Digamos, yo tengo una variable A y digo que en cierto momento A es un número 3. Entonces A es de tipo número, ¿no? De tipo número. Y luego pasa en cierta parte de mi código y quiero decidir que esa variable de tipo número ahora va a ser de tipo carácter, o de plano le asigno un carácter. Puedo hacer eso fácilmente dentro de JavaScript. Es un lenguaje, diría yo, tal vez un poco fácil de aprender por estas características de débil tipado. Es muy difícil cometer un error dentro de JavaScript, todo corre casi bien. Y es un lenguaje dinámico. Me creerán que no sé por qué anoto esto. Ahorita me voy a acordar. Es un lenguaje dinámico.
Imagino porque puede ejecutarse en diferentes plataformas o adaptarse a diferentes tipos de... se puede hacer muchas cosas con JavaScript, tanto animaciones, es decir, yo puedo modificar el DOM desde JavaScript, o sea, con JavaScript puedo crear objetos, elementos HTMLs, darles estilos a esos elementos HTMLs sin necesidad de yo escribir el HTML puro en mi documento HTML. Digo mucho HTML. Bien, entonces eso hace referencia con dinámico. Se puede hacer muchas cosas con JavaScript. Todo lo que hemos visto hasta este punto se puede hacer simple y llanamente con JavaScript. Claro que es un poquito complicado y hay que aprender un poquito de muchas cosas, pero sí se puede hacer. Se puede hacer de todo con JavaScript. Por eso decimos que es un lenguaje dinámico. En cuanto a su uso, existen múltiples usos para JavaScript. Podemos crear páginas dinámicas, como les decía, crear los estilos, los elementos, animaciones, todo desde cero con JavaScript. También se puede utilizar como backend, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo. De hecho, vamos a utilizar Node.js más adelante, y que viene de la mano de su framework oficial de Node.js, que se llama Express.js. Todos estos llevan JS al final o JS al final debido al lenguaje que utilizan, ¿no? JavaScript. Entonces JavaScript puede utilizarse tanto para frontend como para backend, ¿no? Para conexiones a la base de datos, se puede utilizar para la vista, o sea, es bastante flexible JavaScript. Algunos de los frameworks más conocidos, de hecho la mayoría de los frameworks más conocidos, utilizan JavaScript como lenguaje de programación base. Vue.js, que es el que vamos a estar viendo, utiliza JavaScript. React, que es un lenguaje que también, o sea, este no es un framework, es una librería, pero igual, también utiliza JavaScript. Angular sí es un framework, utiliza JavaScript, pero en el fondo, porque como lenguaje principal Angular utiliza TypeScript, que es como una evolución de JavaScript, es como un JavaScript pero con tipado, o sea, ya no tiene tan débil tipado. Así, continuemos. Ahora veamos un poco de la implementación, cómo es que vamos a utilizar o vamos a empezar a codificar con JavaScript dentro de nuestros proyectos. Y es una implementación muy similar a la de los estilos CSS que hemos estado viendo hace unas cuantas clases atrás. Primero tenemos la implementación en línea y para eso vamos a crearnos, vamos a irnos a nuestro HTML que nos hemos creado hace ratito. A ver, denme un ratito, ¿sí? Ahora sí. Y aquí vamos a crear código base de HTML, código, una plantilla base de HTML. Para ello, ya saben, con las abreviaciones de emmet, ponemos signo de admiración de cierre y le presionamos un tab. Eso nos generará el código, bueno, la plantilla base para HTML. Bien, ya no nos interesa nada de eso. Y ahora vamos a añadir un elemento cualquiera, digamos un botón. Sí, es muy habitual aplicar JavaScript a un botón. Y lo vamos a aplicar cuando demos un botón, digamos, a ver, que diga generar saludo, o mejor, más bonito, saludar, no tan formal. Entonces, la primera implementación que vamos a ver es la implementación en línea, que si recuerdan en las hojas de estilo era muy similar. Nosotros utilizábamos implementación en línea dentro de los estilos con el, lo siento, con el atributo style, ¿no? Allá está la ayuda. Y acá le poníamos nosotros lo que queríamos, digamos, el color quería, o si no, qué sé yo, un background mejor. Un background medio plomito, digamos. Ahora vamos a abrir esto, ¿sí? Lo abrimos. Y ahí está, ¿no? O sea, tiene casi el mismo plomo. Creo que le voy a poner otro estilito. Pero a lo que me refiero es que esta es una implementación en línea de las hojas de estilo que ya hemos visto antes, ¿no? Digamos, le voy a dar un border none para que no tenga ese bordecito y se vea más bonito. Y ahí está, ¿no? Tiene el fondo, pero ya no tiene el borde.
Esta es una implementación en línea de hojas de estilo. Ahora veamos una implementación en línea, pero de JavaScript. Para poder aplicar código de JavaScript en forma lineal, o sea, directamente a los elementos, tenemos que hacerlo a través de los eventos. Cada elemento, y algunos, a diferencia de otros, tienen más o menos eventos. Los eventos son acciones que se disparan cuando se interactúa con el elemento. Bien, una interacción que podemos hacer con el botón es hacerle un clic. Entonces, estos eventos se escriben de la siguiente forma. Empezamos con on, la palabra on, y a continuación ya incluso el mismo editor me muestra una lista de todos los eventos posibles que yo puedo utilizar. Existen muchos eventos. El que vamos a estar utilizando para este ejemplo es el onClick, el que está arribita, primerito. Entonces quiero ejecutar el código de JavaScript cuando haga un clic. Bien, y podemos hacerlo de forma directa. Voy a, de hecho, decirle una palabra reservada de JavaScript, alert, para generar un alert en nuestra pantalla, y decirle hola. ¿No? Ahí está, hola mundo. Con esto estamos generando nuestro saludo. Presionamos en saludar y nos genera nuestro alert. Hola mundo. Muy bien. Entonces esta es una implementación en línea de código de JavaScript. ¿Dónde está el código de JavaScript? Pues está acá. Estito de acá es código de JavaScript. Podemos hacer varias cosas. Incluso, a ver, voy a probar algo. Voy a ponerle, qué sé yo, una variable. Con var lo voy a poner. Cosa que no debería ser. O lo voy a poner con una constante. Que se llame nombre y le voy a decir José, y vamos a hacer que salude a José. Y acá le vamos a dar un punto y coma para separar esto. Le voy a dar un espacio, voy a concatenar con nombre. Algo muy similar a lo que se ve en C++, ¿no? Lo ejecutamos y nos dice, no, es que no lo he actualizado, lo siento. Y nos dice, hola José, ahora sí con el nombre, ¿no? Ya podríamos decir que esto sí es código JavaScript, está un poquito más complejito, ¿no? Y así podríamos seguir metiéndole código aquí adentro, pero no es algo óptimo, ¿no? Pero no deja de ser una forma de implementación, una implementación en línea, que aplica directamente a los mismos elementos. Luego tenemos otra forma de incluir código JavaScript, es a través de incrustaciones. Igualito que con las hojas de estilo, nosotros aplicábamos estilos a nuestro... No sé por qué no puedo escribir styles. Aplicábamos estilos utilizando el elemento style, y aquí adentro poníamos todos los estilos que queríamos, ¿no? De la misma forma podemos hacerlo con JavaScript, pero obviamente no utilizando el style, sino el elemento script. ¿Ya? Viene de JavaScript. Ahí está, script. Entonces acá adentro podemos también hacer código de JavaScript. De hecho, voy a copiar todo lo que hice hace ratito. Voy a explicarles más al ratito lo que significa ese const y todo lo demás, ¿ya? No se preocupen. Y de hecho esto se va a ejecutar. Fíjense que no se va a ejecutar cuando presione clic. Ya, se va a ejecutar directamente. Esto va a renderizar todo esto y va a pasar por el script, lo va a ejecutar, nos va a mostrar el alert y luego recién renderiza el botón. O sea que esto va a pasar muy rápido, va a parecer que todo se ha generado el mismo instante. Ahí está. Hola José. Le damos en aceptar y luego recién aparece el botón. ¿No? Porque está yendo en este orden. Alguna de las cosas que recomiendan por buenas prácticas es que los scripts los declaremos hasta la parte inferior, porque puede que por alguna razón, como acaban de ver, no se renderice el contenido totalmente, pero ya se ejecute en los archivos de JavaScript. Bien, entonces por lo general recomiendan utilizarlos en la parte inferior. Ahora si ejecutamos, no lo actualicé, creo. No, sí. Qué curioso. Ya, continuamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la incrustación
de script, donde ponemos nuestro código de JavaScript dentro de un elemento llamado script. ¿Ya? Pero yo sé que eso ya lo conocían quizás la mayoría. Luego tenemos la forma de incluir elementos, código de JavaScript a través de un archivo externo. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, para ello vamos a crearnos un archivo externo de JavaScript que digamos va a estar en la raíz de este proyecto. Le vamos a dar crear nuevo y le vamos a dar, script.js. La extensión de un archivo de JavaScript es JS, ¿sí? JS. Y ahí podemos meter todo nuestro código que también vimos hace ratito. Veamos, lo vamos a eliminar de acá o cortar y lo vamos a pegar acá. Luego voy a borrar este script y de hecho lo voy a declarar otra vez arribita, ¿sí? Acá, script, y le vamos a dar source, bien. src viene de la palabra source, ¿no? Recursos, para que lo podamos memorizar. Viene de source y acá le damos la ubicación de nuestro proyecto. Ponemos un punto slash para hacer referencia de que estamos en el mismo nivel del HTML y luego podemos buscar ya nuestro elemento o nuestro archivo que está ahí. Y de esa forma incluimos código de JavaScript a través de este elemento que está viniendo desde este archivo. Podemos ejecutarlo y ahí está, se sigue ejecutando. Hola José. Muy bien. Entonces tenemos estas tres formas de implementación de código de JavaScript dentro de HTML. Continuamos. Ahora hablemos sobre los tipos de variables que existen en JavaScript, que no son los tipos de variables habituales que están en función a qué tipo de dato almacena, sino a otras cosas, que es un poquito diferente esta parte. Pero no es muy complicado porque solamente hay tres. Y esos tres son el var, el length, el const y el let. El length creo que dije. ¿Ya? Esos son los tipos de variables que existen. De hecho, el primero ya es despreciable, no sé por qué seguimos hablando de él, aunque sí, creo que vale la pena. Muchos aún lo siguen utilizando, pero ya no se utiliza. No les recomiendo utilizarlo. Vamos a estar trabajando con estos dos únicamente. Y eso nos disminuye mucho el trabajo. ¿Ya? O la complejidad. Vamos a utilizar el const y el let. O sea, cuando nosotros utilicemos variables, tenemos que decirles si van a ser const o van a ser let. Ahora, ¿qué es esto de const y qué es esto de let? De hecho, yo ya utilicé la palabra const acá, ¿no? Dije const, nombre es igual a José. Y también puedo hacerlo con un let y tampoco hay ningún problema. Todo va a seguir corriendo igualito, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bien, como el nombre del primero lo dice, const, hace referencia a que las variables que sean de tipo const, ¿ya? Como su nombre lo dice, no se van a modificar. Por ejemplo, esta variable nombre, si yo la quiero modificar y le quiero decir nombre, ahora vas a ser María, digamos. Esto me lo subraya. De hecho, el mismo editor ahorita me lo está subrayando y si acerco el mouse, esto tal vez me arroje una advertencia. Y me diga, a ver. Const. Read-only variable. Solo es para leer la variable. Ya, no sé quién sabe inglés, pero lo que podemos ver ahí es que nos dice que la variable nombre solo es para lectura. No podemos utilizarlo para escritura. Cuando nosotros declaramos una variable de tipo const, solamente es para lectura. Y no podemos modificarla. Si nosotros volvemos acá, tal vez esto funcione. O tal vez no. De hecho, si nosotros vemos acá, esto no se está ejecutando. Vamos a abrir nuestro inspeccionador y nos está arrojando un error. Dice que en la línea 2 tenemos una asignación ya de una constante, lo cual no se puede hacer. Otra cosa que tampoco podemos hacer es hacer esto. Declarar la constante y luego recién asignarle el valor. Volvemos, ejecutamos y también nos bota otro error. Pero en este caso el error que nos dice es que cuando declaramos una variable de tipo constante, tenemos que asignarle un valor al principio. Todo un lío, ¿no? Ya, pero esta es la única forma de utilizar el const.
Lo declaramos y le asignamos un valor y se acabó. ¿Para qué casos podríamos utilizar un const? Bueno, existen muchos casos. Por ejemplo, si quiero utilizar el valor de pi, pues ese no va a cambiar, ¿no? Y así ya me ahorro el trabajo de estar escribiendo 3,1415,9, etcétera, ¿no? Y es un buen ejemplo de una constante. Si volvemos y actualizamos, ahí está, ¿no? Por otro lado, el let es todo lo contrario. Podemos asignar un nombre y hasta sí decirle que va a ser José. Podemos mostrar José y hacer un montón de cosas ahí, ¿no? Lo siento. Podemos mostrar el nombre, luego podemos modificar el nombre y decirle que va a ser María. Y luego podemos volver a mostrar el nombre y ya no nos va a mostrar José, ¿no? Obviamente. Ejecutamos, hola José, le damos a aceptar y ahora nos dice hola María, ¿no? Perfecto, está funcionando muy bien. Entonces, de esa manera, esta es la diferencia entre ambas variables, el const y el let. Y espero que haya quedado claro esa parte, aunque no es muy complicado, ¿no? Ahora, pese que no le asignamos un tipo de dato a las variables, o sea, no decimos tu variable vas a ser de tipo string. Si se dieron cuenta, es indiferente, ¿no? Aquí yo le asigné un número y aquí yo le asigné un string, ¿no? Entonces, sin embargo, pese a ello, existen estos tipos de datos dentro de JavaScript: los strings, los booleans, ¿ya? Y los numbers. O podríamos decirle las cadenas, los datos lógicos o los números, ¿no? Solo lo estoy diciendo en inglés. No es que yo tenga que poner number, string o boolean en algún momento, ¿ya? Eso se asume. Por ejemplo, yo podría decir que nombre es un boolean directamente asignándole el valor de falso o true. Ahí ya se vuelve un boolean. Para nosotros eso es un boolean. Pero no es que nosotros, digamos, le decimos esto es de tipo boolean. No se hace así, ¿no? El tipo se asume en función al dato que ustedes le asignan, ¿ya? Pero estos son los datos que existen. Esto de number tal vez a ustedes se les haga algo curioso porque estamos acostumbrados a clasificar los números de diferentes formas, ¿no? Enteros, floats, doublets, etcétera, ¿no? Pero JavaScript solo reconoce a los números como tal. Todos son iguales para JavaScript. Todos son números. Bien. Continuamos entonces. También hay tipos de datos, hay casos especiales de los tipos de datos, y esos son el null, el undefined y el none. Quizás alguno de estos ya lo vieron, tal vez en estructura de datos, si recuerdan, habíamos visto el null, ¿no? Que el puntero apunta al final de la lista y el final de la lista es nulo, entonces ahí utilizábamos el null, ¿no? No sé si lo recuerdan. Ese es uno de los tipos de datos. El undefined se trata del undefined cuando la variable no existe, no está definida. Y hablamos de none cuando quizás estamos... Esto de none es muy frecuente, puede que les llegue a pasar porque pasa cuando estamos queriendo sumar dos variables por la flexibilidad, por el débil tipado que tiene JavaScript. A veces estamos sumando una variable que es número y otra que es string. Entonces ahí nos va a botar que el resultado es un none, ¿no? Un not is a number, ¿no? Not is a number o algo así. Podemos probar estos datos. De hecho, directamente funciona si lo asignamos, ¿no? Null, incluso se torna de otro color. Podemos mostrarlo por un console.log también, que es otra forma de mostrar los datos. Y vamos a mostrar acá nombre. Y ya voy a borrar esto de los alerts, porque hay que estar haciendo clic todo el rato y no. Vamos a obviar eso. Volvemos acá, ejecutamos y vemos que acá se ejecuta el nulo. Incluso tiene otro colorcito, ¿no? Un colorcito especial. Si le ponemos undefined, igual. Ahí está, undefined o el none. Not is a number, ¿no? Pero tiene otro colorcito. Ahora, ¿cuándo es que nos podría pasar esto? ¿Cuándo nos podría pasar? Veamos, mostremos nombre, pero sin asignarle ningún valor. ¿Qué es lo que nos botará? Ahí está, nos bota undefined y ni siquiera nosotros hemos escrito algo, ¿no?
¿Por qué es undefined? Porque el nombre no está definido, ¿no? No le inicializamos un valor o algo así. Por otro lado, si asignamos a esto una palabra y luego quiero sumar nombre más pi, ¿esto qué nos arrojará? Ah, es que es muy curioso JavaScript. En este caso no lo ha sumado porque no puede, ¿no? Porque es un string y es un número, pero JavaScript aún así trata de alguna manera solucionar eso. La concatenación es igualito a la operación de suma, así que ahí se nos puede presentar muchos casos, muchos problemas. Pero si lo restamos, quizás ya no tengamos un número, ¿no? Y precisamente porque esto no es una concatenación, estamos directamente operando dos números, deberían ser números, pero como uno de ellos no lo es, entonces me arroja un NaN. Y así, de esa forma, ¿no? Tenemos el undefined y el NaN, que son pues nuevos, ¿no? Quizás no los habíamos visto antes. Ya, estito de pedir datos con prompts. Se lo ve en algunas páginas. Podemos utilizar el prompt para solicitar datos al usuario directamente desde JavaScript sin estar haciendo un formulario o cosas así. De la siguiente forma. Voy a borrar esto. Sí, esto también. No, ¿a qué? No, así. Todo lo voy a borrar. Voy a escribir prompt, ya. Es una palabra reservada de JavaScript que nos arroja una ventana emergente, al igual que el alert de hace rato, y nosotros podemos mostrarle un mensaje. Diga, qué sé yo, introduce tu nombre. Ejecutamos, se nos aparece una ventanita como un pequeño formulario en el que tenemos que introducir algo. Y ahí está como un label, aparece el texto que hemos escrito nosotros. Y le vamos a decir otra vez, José. Le vamos a dar a aceptar y esto termina. Renderiza y ya. Adicionalmente nosotros el resultado que esto nos arroja es lo que el usuario ha introducido, así que podemos asignarlo fácilmente a una variable, que puede ser un const o un let. Bien, y luego lo mostramos. Otra forma de mostrar algo en nuestro HTML es escribiendo document.write o writeln, ¿no? Siempre es saludable un salto de línea. Ahí está. Ejecutamos esto, escribimos algo y ahí está, José, ¿no? Lo que queríamos. Perfecto. Sigamos. Entonces, de esa manera podemos solicitar datos con prompts. Prompts son como promesas, creo. No sé por qué se llama prompt, no recuerdo. Luego tenemos los operadores de asignación y aritméticos que pues ya conocemos, a algunos de ellos ya se nos hace bastante familiar. Este no sé por qué está acá, así está mejor. Ya, asignación y aritméticos. En asignación y aritmético, o sea, una combinación de ambos es el más igual, ¿no? Si se acuerdan, el más igual es una abreviación únicamente, ¿no? Sigamos, nosotros tenemos una variable que se llama, un let le vamos a poner, la suma, ¿no? Cuando queríamos hacer sumas acumuladas, lo hacíamos pues de la siguiente manera, ¿no? Esto más 4, digamos. Y luego tenemos ese. Voy a borrar mi botón de acá para que ya no se vean. Y ahí tenemos, ¿no? Nuestro resultado. 4. Pero si yo aquí lo inicializo con 3, digamos, nos botará 7, ¿no? Y así. Es una suma y una asignación. También lo podemos hacer de forma resumida, con un más y con un igual. Y también nos bota el mismo resultado, que en este caso es el 7, ¿no? Si lo modifico esto, nos botará 5. Y ahí está. Voy a dar más zoom, ¿sí? A ver, un momentito. Ahí está. Bien. Entonces de eso estaba hablando cuando les decía esto de aquí. Es asignación y operador aritmético. Este de acá me saca la potencia. Lo que en C++ tal vez lo conocíamos como el POU, tal vez, ¿no? Esto me sacará la potencia. Digamos, nosotros volvemos acá y le decimos
3 a la 2. Mostramos, eso nos debería botar un 9, ¿no? Y ahí está, esto es la potencia. Esto sí no había en otros lenguajes, esto tal vez es nuevo. Pero por lo demás tenemos lo clásico, ¿no? Los operadores aritméticos, el más, también por ende existirá el menos, el por, la división, etcétera. También tenemos los operadores lógicos que siguen siendo igual a los que ya conocíamos, la disyunción, la conjunción y la negación, ¿no? También tenemos las comparaciones. Uy, esto de las comparaciones es, por cuestiones del débil tipado que tiene JavaScript, un poco especial, un poco muy especial. Fíjense a ver, ¿a qué me refiero? Bien, volvamos acá. Digamos que tenemos s que es igual a 3 y luego tenemos otra variable a que va a ser igual a 3. Bien, no, así nomás, a 3. Primero probemos este caso. Obviamente me va a botar un true si yo pregunto si s es igual a, ¿no? Si s es igual a A. Volvemos acá y esto me bota un true, porque claramente son iguales. Por un lado existe el doble igual y luego existe el triple igual. Y si volvemos acá y ejecutamos, sigue valiendo true, porque son exactamente iguales. Bien, entonces, el triple igual hace referencia a una exactitud, más precisión, que son exactamente iguales. Y el doble igual solamente dice que basta que sean iguales. ¿A qué me refiero? Si ahora esto yo lo vuelvo string, bien, y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿qué creen que me arroje? Bueno, para este caso me arroja true, porque solamente estoy diciendo si son iguales, no exactamente iguales. Pero si ahora le digo si son... quiero saber si son exactamente iguales, pues me arrojará un falso, porque si bien tienen el mismo contenido, no son del mismo tipo, ¿no? Entonces a eso hace referencia las comparaciones. Existen dos tipos de comparaciones. Lo que les recomiendo es mejor siempre utilizar el triple igual, siempre. Mejor, con eso nos ahorramos muchos problemas. Por ende, también existe la exactitud de diferencia, si son exactamente diferentes. Existe el si son diferentes, que ya conocemos, y también existe el si son exactamente diferentes, que para este caso eso sí nos arrojará un true, ¿no? Nos arroja un true. Continuamos. Luego tenemos concatenaciones. También es importante hablar de las concatenaciones, que existen varias formas de concatenar. Algo que destacar de JavaScript es que es indiferente utilizar comillas dobles de comillas simples. Bien, podemos utilizar cualquiera de las dos. Por ende, incluso esto ya me lo ha concatenado. Por ende, yo puedo hacer algo similar a esto. Voy a poner nombre, apellido, aquí voy a poner algunos valores y luego los voy a mostrar concatenados, ¿no? Nombre más apellido, pero si yo lo concateno de esta forma, me mostrará el nombre y el apellido pues juntitos, ¿no? José Bilbao, parece un correo. Si quiero concatenarlos con un espacio, pondré comillas simples o comillas dobles, un espacio, y pondré los más, tanto al principio como al final, ¿no? Esta es una forma de concatenación y una concatenación muy habitual que todos ya conocemos. También podemos aplicar de la misma forma, lo siento. Podemos aplicar las comillas dobles, aunque aquí me ha generado doble, ¿no? Y esto seguirá funcionando igualito, ¿sí? Lo que les recomiendo es utilizar las comillas simples. Ya olvídense de las comillas dobles, ya no se utiliza. Mejor si dejan de utilizarlo. Hace que no se vea muy bien el código. Mejor con puro comillas simples. Y la otra forma de concatenación que yo les recomiendo utilizar es utilizando backticks. Es así que es mucho más cómoda y más entendible. No tengo que estar utilizando ya estos molestos más por todas partes, porque no es cómodo.
más, otro espacio, comillas, otro más, otro espacio, comillas, un más. Así no se hace muy largo la concatenación, ¿no? Otra forma de concatenación, que de hecho voy a comentar esto. Cabe recalcar que los comentarios se escriben igualito que en C++. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo así. También funciona. Y voy a escribir otra vez document.write. Y acá voy a hacer el otro tipo de concatenación utilizando backticks. Los backticks son acentos pero invertidos, por eso se llaman backticks. Bien. Si su teclado está en español, lo más probable es que sea la coma normal, o perdón, el acento normal, esa tecla puede que sea. Lo más probable. Y aquí adentro, esto tiene una sintaxis un poquito diferente. Para poder hacer lo que hicimos hace rato, vamos a escribir $, abrimos y cerramos llaves y seguimos esta sintaxis para mostrar cualquier variable que nosotros querramos. Para nuestro caso mostraremos el nombre y noten que incluso esto ya cambió de color, aunque esté dentro de las comillas. Luego voy a poner el espacio de separación y voy a volver a poner lo mismo. Apellido, ahí está. Volvemos, actualizamos y pues sigue igual, ¿no? Incluso esto se me hace más cómodo porque puedo poner más espacios ahí o puedo poner tal vez un guioncito con otro espacio, es más entendible, ¿no? Concatenación utilizando backticks, esta se las recomiendo. Hay por ahí un plus, es necesario. Bien. Algo a lo que hay que irnos acostumbrando es que todas las funciones y variables que tal vez ya tenga por defecto JavaScript, o sea, palabras reservadas o funciones que ya existen, todas utilizan el formato de camel case. Bien. Esto de camel case, ¿qué es? No es más que una forma de definir nombres a las variables. Bien. Camel case recomienda que nosotros nombremos a las variables con nombres en lo posible largos, ¿sí? Y que sean entendibles. Y si tiene más de una palabra, entonces se separará cada palabra, obviamente no con un espacio, sino poniendo en mayúscula cada primera letra de cada nueva palabra, a excepción de la primera palabra. Por ejemplo, si yo quiero nombrar a una variable capital neto, digamos, o ganancia neta, pues lo nombraré de la siguiente manera: ganancia, y como esta tiene una nueva palabra, neta, la primera letra la pongo en mayúscula y neta lo escribo así, ¿ya? De esta forma. Existen otras formas de nombrar variables, que es con guión bajo, etcétera, ¿no? Con guión bajo es lo más habitual, ¿ya? Pero camel case es así, ¿sí? Con mayúscula cada nueva palabra. Ganancia neta per cápita, digamos, ¿no? Ahí está, cada nueva palabra con mayúscula la primera letra. Eso es camel case. Eso es camel case. De hecho, si nosotros vemos, a ver, ¿qué podemos ver acá? Document, punto. Y aquí existen un montón de funciones. Por ejemplo, este create document fragment o el get element by ID. Notan que, por ejemplo, el get element by ID son como 4 palabras, ¿no? Y cada palabra está escrita en ese formato de camel case que les había comentado. Estas son de JavaScript. Este create document fragment también. Create, minúscula, document, la primera mayúscula, fragment, la primera mayúscula. Igual acá otro, ¿no? Create event, create element, y etcétera. Así, de esa forma. Camel case, es necesario. Luego tenemos la forma de utilizar arrays, ¿ya? A ver, veamos cómo utilizar arrays. Es bastante flexible con esto. Porque, a ver, fíjense que yo voy a declararme una variable arreglo que se llame, y voy a borrar esto, ¿ya? Y este arreglo va a ser directamente igual a un array, y para poder asignarlo abro y cierro corchetes y aquí adentro le asigno los valores a mi array. Digamos, quiero que tenga estos elementos. Bien. Y luego lo quiero mostrar. Y ya que estoy con esto, lo voy a mostrar con backticks, ¿sí? Y mostramos nuestro arreglo.
En el caso de C++ o JavaScript no podíamos hacer esto de hacerle un code o un print directamente al arreglo, ¿no? Porque nos arrojaba error, teníamos que recorrer a fuerza todo el arreglo. En el caso de JavaScript es exageradamente flexible porque ya nos muestra todo el arreglo sin necesidad de recorrerlo. Claro, también podemos recorrerlo, lo vamos a ver más adelante, pero también podemos mostrarlo de esa forma. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo aquí, qué sé yo? También funciona. Como JavaScript y sus variables se adaptan a sus valores, ¿ya? Entonces puedo poner cualquier valor dentro de nuestro array y aún así lo va a mostrar. Digamos, puedo mostrar un false también acá y también lo va a mostrar. Bien, es exageradamente flexible en esa parte, así que hay que tener mucho cuidado. Es tan flexible que casi no nos bota error, pero igual hay que tener cuidado. Bien. Ahora hablemos sobre, ya no mucho sobre arrays, porque hay muchas cosas que ver de arrays. Incluso hay un montón de funciones solamente para arrays. Lo que sí vale la pena es hablar sobre los objetos JSONs, que son arrays asociativos, ¿ya? De hecho, esto de JSON lo han debido escuchar antes, pero no existe en JavaScript. O sea, no hay una forma de decir o de declarar o de fabricar un JSON, ¿ya? En JavaScript se lo conoce como array asociativo o como un arreglo asociativo que está en función a sus claves, ¿bien? Un JSON es un JavaScript Object Notation, ya de ahí viene de sus siglas, de hecho. Es un objeto de JavaScript con una determinada notación. Este objeto es algo similar a los arrays, ya en alguito se parece. ¿Ya? ¿A qué me refiero en alguito se parece? Para poder acceder a perrito dentro de un array, y esto ya lo sabemos nosotros, lo tenemos que hacer en función a la posición del array, ¿no? Perrito estará en la posición, sigamos, 0, 1, 2, 3, 4, está en la posición 4. Si vamos al arreglo en la posición 4 y lo mostramos, solo nos mostrará perrito, ¿no? En función a la posición. En un array, la clave, o sea, la clave de cada uno de estos elementos será su posición. Ahora, si nosotros fabricamos un array asociativo con nuestras propias claves, podemos asignarle cualquier clave que queramos a los valores. Bien, entonces un JSON es un array, algo así asociativo, que tiene clave valor, clave valor, clave valor. Y se lo declara de la siguiente forma. No voy a utilizar esto, voy a utilizar un objeto ahora. Voy a crear un objeto y lo hacemos abriendo y cerrando llaves, ya no corchetes sino llaves. Y para hacerlo más cómodo no voy a escribir acá adentro, sino le voy a dar un enter, ¿sí? Y vamos a crear las claves, digamos, la clave nombre. La clave nombre, luego ponemos 2 puntos, ya no un igual, sino 2 puntos. Y el valor que nosotros queremos, por ejemplo, José, otra vez. Es que no se me ocurre otro nombre. Qué sé yo, edad. Podemos ponerle 25 años, aunque no es verdad. Y así sucesivamente, podemos asignarle más valores. Qué sé yo, has mascota, Spanglish, false, no, digamos que no tiene mascota. Bien, entonces podemos mostrar esto. Primero veamos cómo se ve el objeto completo mostrándolo. Mostremos el objeto, ¿sí? Vamos acá. Así es, sí, esto es lo que quería que vote. Como el objeto ya es un array asociativo que ya tiene un formato un poquito más específico y no puede ser transpilado por JavaScript de esa forma aquí en el HTML, nos dice que es de tipo objeto, ¿sí? Que es un objeto de tipo objeto, ¿ya? Object. ¿Cómo hacemos para poder mostrar su contenido? Lo hacemos tal y como si fuera una clase en C++ o en JavaScript. Lo hacíamos a través de un puntito, ¿no? Y con esto accedemos a las propiedades de este objeto, podríamos decir. Digamos, quiero ver el nombre y nos muestra el nombre. Quiero ver el apellido, bueno, la edad, porque no hay apellido, y vemos la edad.
quiero ver si tiene mascota, false, no tiene mascota. Bien, entonces de esa forma funcionan los objetos. Bien, y es mucho más cómodo que ir trabajando con arreglos, porque ya podemos ponerle una clave a un determinado valor. Esto de los objetos lo vamos a ir viendo hasta finalizar el semestre, porque cuando nosotros hagamos consultas a la base de datos, esta nos devolverá un objeto, ¿ya? O sea, lo vamos a transformar a objeto, pero con esto es más cómodo trabajar. Luego, para mostrar la información de esta persona, digamos que nosotros vamos a ir a la base de datos y queremos ver la información de José, y este objetito, así en este formato, es lo que nos va a devolver la base de datos. Bien. Y ya nosotros vamos a manipularlo, ponerlo en un card, qué sé yo, ¿no? De esa forma, entonces. Continuamos. Ahí tenemos entonces los JSONs. Muy importante, los JSONs. Después tenemos las clásicas condiciones, el if, el while, el do while, el for, que estos 4 primeros ya los conocemos. Luego tenemos el for in. Ya que tenemos un array por ahí, podemos probar el for in de una vez. Y lo vamos a hacer con un console log. Entonces vamos a escribir for, y noten que hay muchas ayudas. Ahí está el for in. Me generó el código de forma casi que automática. Bien. Primero tenemos que declarar la clave, o sea, la que va a ir recorriendo, el iterador, ¿ya? Objeto key, ¿por qué me lo puso objeto? Ah, ya, incluso el nombre mismo, ¿no? Que viene del nombre de nuestro arreglo, objeto, pero yo no quiero trabajar con objetos, quiero arreglo. Entonces acá, en el primer parámetro irá el iterador. Ya, para acostumbrarnos un poquito lo vamos a llamar it, o x, primero x. Y vamos a recorrer nuestro arreglo. Bien, y luego vamos a hacer un console log de x. Veamos qué es lo que esto nos está mostrando. No es lo mismo el for in que el for of. Bien, en el caso del for in, bien, lo que hace es devolvernos, notan, hay puros números me ha devuelto, ¿no? Es devolvernos el índice o la clave de ese elemento, o en este caso del arreglo, bien, el índice. Noten qué es lo que va a pasar cuando yo recorra el objeto. Dice nombre, edad y has mascota, ¿no? Las claves, los índices, solamente las claves ha recorrido. En el caso del objeto, las claves son las que nos creamos nosotros, y en el caso de los arreglos, pues las que ya conocemos, las posiciones, ¿no? Entonces ya es bastante fácil deducir qué es lo que hace el for of. Bien, vamos a hacer un for of de it's not iterable. Yeah. Arreglo. Ahí está. Voy a comentar esto un momento. Ahí está. Estamos haciendo un for of de nuestro arreglo. Este es el iterador y ahora sí nos muestra el contenido de nuestro arreglo. 2471 perrito false. Ahora algunos han debido ver el error que nos ha pasado al querer mostrar el objeto. ¿Y esto a qué se debe? Objeto no es iterable, dice. El objeto no es iterable. ¿Por qué es un objeto? No es un arreglo. El arreglo se puede iterar, porque sus posiciones son acumulables. En cambio el objeto no. Claro, puedo ver las claves con el for in, pero no puedo recorrerlo con el for of. Así que si quieren recorrer un objeto, hacerlo con el for of no es una opción, pero existen otras opciones que ya vamos a llegar a eso. Ya, luego tenemos los saltos, los clásicos saltos, existe el break y existe el continue. Ya que tenemos aquí un for, podemos probar esto. ¿Qué pasa si yo le pongo un break luego de la primera iteración? Pues el break hace que esto termine, ¿no? Así que si nosotros ejecutamos esto, pero lo voy a cambiar porque sigue con el objeto. Ahí está el arreglo. Entonces luego de mostrar el primer elemento, ha hecho un break, ¿no? De hecho yo lo voy a decir. Si el elemento
es igual a ver qué elementos tenemos. Si es igual a 7, entonces que haga un break, que en el 7 termine. Ha mostrado 2, 4, 7, ¿no? 2, 4, 7 y se ha terminado, ¿no? Eso es lo que hace el break. Yo creo que ya conocíamos esto la mayoría. Ahora, ¿qué es lo que hace el continue? A ver, ¿qué dice esto? Me botó una advertencia. Claro. Ya, vamos a ver. Aparentemente no ha hecho nada, ¿no? Sigue mostrando 2, 4, 7, 1, perrito false. 2, 4, 7, 1, perrito y false. Pero ¿qué pasa si yo pongo código debajo del continue? Ya, ojo que este continue pasa cuando esto se cumple, ¿no? Solamente pasa una vez. Si ejecutamos, uy, ¿qué ha pasado con el 7? ¿Dónde está? Bien, entonces lo que el continue hace es obviar una de las iteraciones. ¿Cuál iteración? La que tú le digas. Y luego pues continúa el código. ¿Bien? Hace rato no vimos ningún efecto porque se seguía ejecutando lo que estaba arriba del continue. ¿Ya? No sé por qué se ha hecho esto. ¿Ya? Pero lo que estaba debajo del continue ya no se ejecutaba en esa iteración. Pero antes de eso sí, pues, se ejecutaba todo lo que había. Por eso no lo veíamos. Bien. Entonces el continue, para obviar algún caso específico podría servirnos, digamos, ahora que lo pienso, nos podría servir para eliminar un elemento, ¿no? Esto es muy habitual verlo. Digamos que tenemos una lista de usuarios, ¿no? Y queremos eliminar a un usuario, por tanto presionamos el botón de eliminar para ese usuario. El usuario debería desaparecer de la lista de usuarios que tenemos acá. Digamos que acá tenemos una lista de usuarios. Digamos que este arreglo es la lista de usuarios y el usuario que queremos eliminar es el 7. Entonces voy a obviar este 7, ¿no? Y le voy a dar un continue y lo demás lo voy a seguir copiando, ¿no? Así, de esa manera voy a obviar al usuario que ha sido eliminado. De esa forma lo eliminaría. Hay varias formas, pero esta nunca lo he hecho, así que podría ser una buena opción. Sigamos. Esto de las funciones es muy interesante, igual y lo vamos a seguir viendo mucho. Lo que más hay muchas formas de utilizar funciones, muchas. Vamos a hacer algunas funcioncitas. Vaya, más bien, gracias. A ver, vamos a hacer una función para sumar dos números. Muy clásico ejemplo, ya para sacar la potencia de un número. Aunque ya existe esto que es más simple, pero igual, lo vamos a hacer. Y lo hacemos de la siguiente forma. Hay varias formas. Una de ellas es muy parecido a lo que ya conocemos. Empecemos con eso. Como acá no existen tipos, pues existe una palabra reservada que se llama function. Y a continuación de esta le ponemos el nombre a nuestra función, que se llame potencia. Bien. Luego de esto vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a abrir y cerrar llaves. Y aquí trabajamos con nuestra función. Para el caso de la potencia tendremos a y b, dos valores. A elevado a la b será nuestro resultado. Vamos a retornar entonces a elevado a la b. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra función para devolver la potencia. Pero esto ¿qué ha pasado? Así, más fácil. Ya, doble por, eso me devuelve la potencia. Si ejecutamos esto, noten que en ningún momento yo no escribo una función principal o cosas como esa, que es lo habitual que se hace en C++ o Java, por ejemplo, ¿no? Aquí el código que se va a ejecutar en JavaScript tiene que estar pues fuera de alguna función o alguna clase, etcétera. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que esto es lo que sí se va a ejecutar de acá. Esto también de acá se va a ejecutar. Pero esta función no se va a ejecutar. Bueno, sí se va a ejecutar, pero se va a guardar por ahí. ¿Ya? Esperando a que se la use. O sea, no nos va a botar nada. Si nosotros ejecutamos esto, no tenemos nada. Pero está guardado esto en memoria para que pues lo podamos utilizar, ¿no? Y ahora lo vamos a utilizar. Lo vamos a hacer directo con un console log. Vamos a mostrar la potencia de 4, a ver, un número que sepamos, de 2 a la 5, digamos.
2 a la 5 será 8, 16, 32, creo, ¿no? Creo. Ah, sí, 32. Ahí está. Entonces está funcionando, ¿no? Nuestra función. De esta forma, muy similar a C++, Java, llamamos a nuestra función y pues nos devuelve un resultado. Igual hay un return, todo. Pero en C++, en Java teníamos que decir si la función retornaba o no retornaba algo, ¿no? En JavaScript no importa. La función retorna algo si tú le dices que va a retornar algo. O sea, si yo le digo que solamente va a multiplicar estos números y lo va a asignar a una constante llamada C y ahí muere, pues ahí muere. Eso es lo que va a hacer y no hace nada. Noten que incluso yo quiero mostrar qué es lo que me devuelve la función y pues me devuelve undefined porque no devuelve nada. No significa que sea un error, pero sí hace lo que tiene que hacer, solo que el C no lo estoy utilizando. Así que pues la función retorna algo cuando yo quiero que retorne algo. Pero esta es una forma de declarar funciones que también está quedando un poco depreciable. Ya no se recomienda hacerlo de esta manera. Otra forma de hacerlo, voy a comentar esto y vamos a seguir trabajando con la misma función, es haciéndolo de la siguiente manera. Declaramos una variable, potencia, y la vamos a asignar una función. Qué curioso eso, ¿no? Declaramos una variable y a la variable, como la variable aguanta todo, o sea, la variable se adapta al valor, ¿no ven? Es lo que dijimos en un principio. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego una función? De hecho acá existe una abreviación. Function, ahí está, más rápido. Y le voy a poner el parámetro A y B de hace rato. Y retornamos A por B. Lo sé, sí, un poco confuso tal vez esta forma de nombrar las funciones. ¿Dónde está el nombre de la función? ¿Qué se llama esta función? Pues es una función sin nombre, pero al final de cuentas es una función. Y su resultado, todo le estamos asignando a potencia. Quiere decir que cuando yo quiera utilizar esta función, como potencia ya es una función, puedo pasarle los parámetros. Y de igual forma debería funcionar. Ahora 2 a la 3, que es 8, ahí está, ¿no? 8. Entonces esta es otra forma de utilizar funciones. Veamos otra forma más. Mi favorita. Nuevamente vamos a declarar una variable, potencia, y en este caso vamos a utilizar una función flecha, que es lo que nos sigue a lo que tenemos que avanzar. Función flecha. La función flecha ya no requiere de la palabra reservada función. Directamente abrimos y cerramos llaves. Abrimos y cerramos paréntesis para tal vez ponerle alguna variable si la requiere, y luego ponemos una flechita con un igual y un mayor que, y luego abrimos y cerramos llaves y ahí adentro hacemos lo de hace rato. Pero aquí me está subrayando A y B porque no los estoy inicializando. Entonces acá entre paréntesis paso esos valores. Y esto es muy similar al segundo caso, ¿no? Le estoy diciendo que potencia va a ser igual a una función, o una around function lo llaman, función flecha, y que me devuelve pues la potencia de dos números, ¿no? Ahí abajo la llamo, de la misma forma ejecutamos y ahí está otra vez el 8. Podemos probar con otro número y ahí está el 16. Tal vez parece un poco confusa esta forma, ¿ya? Pero tiene ciertas abreviaciones para ciertos casos específicos. Por ejemplo, si nuestra función solamente retorna un valor, que es lo que está pasando en este caso, entonces yo puedo obviar el return y puedo obviar las llaves y directamente poner la flechita y asignarle lo que quiero que devuelva sin el return. Esto es similar a lo que estaba haciendo hace rato, pero de hecho lo voy a comentar y lo voy a poner. Voy a copiarme y vamos a borrar lo que dijimos. Si volvemos, actualizamos, pero primero voy a ponerle otro valor, un 6. 64 creo, ¿no? 64, ahí está, ¿no? Sigue funcionando. Existe otra abreviación más. ¿Qué pasa si la función
solamente recibe un parámetro, Podemos simplificar un poco esto y digamos que la función ahora se llama potencia 2. Siempre es un número a la potencia 2, o sea, un número al cuadrado. Mejor que se llame cuadrado. Y acá le voy a llamar a cuadrado y le voy a pasar solamente un número, digamos el a. Y ese número lo debería elevar al cuadrado, digamos el 5. 5 al cuadrado es a, y acá lo voy a corregir, sería a al cuadrado, ¿no? A la 2. 5 al cuadrado es 25. 6 al cuadrado es 36. Bien, ahora ¿dónde está lo que les había dicho que se resume? Eliminamos los paréntesis y ya no los necesitamos poner. Eso cuando la función solamente recibe un parámetro. Ejecutamos y sigue corriendo normalmente. ¿Qué pasa si la función no recibe ningún parámetro? ¿Será que puedo hacer esto? No. Si no recibe ningún parámetro, pues tenemos que poner a fuerza apertura y cierre de paréntesis. Así. ¿Ya? Y así, digamos, un 3 a la 2. 9, ¿no? Entonces, de esa forma. Función flecha tiene varias variantes y es lo que ahora se utiliza, ¿ya? Vamos a utilizar mucho la función flecha. De hecho, casi solamente vamos a utilizar función flecha, por no decir siempre. Esto de la segunda parte tal vez no lo veamos tanto. Aquí vamos a ver algunos métodos de los arrays, pero voy a dejárselos esto como una lista nomás, porque esto es todo lo que se puede hacer con arrays. No todo, sino algunas de las muchas cosas que se puede hacer. Invertir un array, añadir elementos a un array, eliminar elementos de un array, invertir el array, ordenar un array, etcétera. Hay muchas funciones, pero aquí no están todas, algunas nomás lo he puesto. De la misma forma existen métodos para las cadenas, o sea, para las cadenas, ¿no? Puedo concatenar una cadena con otra escribiendo concat o utilizando las concatenaciones que ya vimos. O podemos hacer muchas otras cosas, buscar dentro de una cadena si es que tiene un substring, convertirlo a lowercase u uppercase, a minúsculas o mayúsculas, convertirlo a string. Esto pasa cuando tenemos números que son realmente números y queremos que ahora sean caracteres. Y así. Luego tenemos operadores del mat, ¿ya? Para utilizar el mat tenemos que poner la palabra mat por delante, pero no así, solo la primera con mayúscula. Y luego poner las funciones, sqrt, max, min, random, rom, las que ya conocemos. Bien, pero todas estas las van a encontrar en internet, hay muchas de estas. Luego tenemos algunas funciones que podemos hacer con la consola, entre ellas el log que hemos estado utilizando mucho. También tenemos el punto error, o sea, console.log o console.error o clear o etcétera. Nos arrojará diferentes mensajes en función a lo que utilicemos. El log es un mensaje de depuración, así que por eso siempre está negrito. Por otro lado, el error, si queremos hacer un console.error, nos arrojará un mensaje ya rojo. A ver, voy a mostrar esto de hecho, para que lo vean, ya que estamos acá. Ahí el mensaje ya se torna rojo. Esto nos sirve para mostrar mensajes de error. Un warning también podemos poner para mensajes de advertencia, warn, aunque ya no se está utilizando mucho. Amarillitos es. Tenemos el count. Ya, estos son medio especiales. El count, aunque no lo vamos a utilizar mucho, no creo que lo lleguen a utilizar, pero es muy interesante, tal vez les sirva. El count ejecuta o cuenta más bien el número de veces que se está ejecutando algo. Usualmente pueden utilizarlo cuando su función se está colgando o algo de lo que están haciendo está haciendo que se cuelgue su aplicación. En esos casos puedo hacer un console.count y que me bote cuántas veces se está ejecutando eso. Y para resetear el conteo, un count.reset. Luego tenemos el group, que es para agrupar consoles o mensajes por diferentes niveles. E incluso puedo ponerle un nombre a cada grupo, pero tampoco lo van a utilizar. Luego tenemos el time. Este sí es muy importante.
El time se utiliza para inicializar un conteo de tiempo, para ver qué tan eficiente es la función que he hecho o qué tanto está tardando una petición que estoy haciendo, en cuánto tiempo me devuelve el resultado, etcétera. Iniciamos con el console.time, el tiempo, el conteo. Con time.log mostramos cuánto de tiempo ya ha transcurrido y con time.end lo terminamos. También podemos utilizar el time.reset o el time reset, mejor dicho, para resetear el conteo y volver a hacer otro time. Y también se puede dar estilos a la consola. Esto es muy interesante. Ponemos nuestro mensajito aquí, justo en este formato, y por delante del console.log, o sea, en el mensaje que está entre comillitas, y muy importante, comillas dobles. Ponemos un $C, ponemos nuestro mensaje, y como segundo parámetro le damos algunos de los estilos de CSS que querramos. No aplica a todos los estilos. Esto nos sirve para mostrar un mensaje más atrayente en la consola por si tal vez lo necesitan. Y voy a ver si la próxima clase vamos a ver algo del DOM. Yo creo que sí. La meta tal vez sea hacer un pequeño juego para poder entender todos los conceptos de JavaScript y algunos que no hemos visto esta clase, como manejo de clases, por ejemplo. Y vamos a seguir viendo esto de las surround functions y otras cositas más, ¿ya? Pero lo vamos a ver la próxima clase. Hasta aquí sería nuestra clase de hoy.